entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Ningún mal se equipara a la violencia y nada es más valioso que vivir en paz, con tranquilidad. Todos los días, desde las 6 de la mañana y de lunes a viernes, realizamos aquí en Palacio Nacional reuniones del gabinete integrado por los secretarios de Gobernación, Defensa, Marina y Seguridad Pública para recibir reportes del país sobre esta materia y tomar decisiones que permitan enfrentar los distintos delitos que se cometen: homicidios, feminicidios, secuestros, asaltos, robos y otros agravios, así como violaciones a los derechos humanos. Pero como siempre lo hemos sostenido, lo más efectivo es precisamente lo que hacemos en el tema de atender las demandas de los más pobres y marginados, en el entendido de que la paz es fruto de la justicia. Esta nueva política de seguridad empieza a dar resultados. Durante el tiempo que llevamos en el gobierno, hemos podido mantener sin aumentos sensibles el delito de homicidio y hemos roto la tendencia histórica de su crecimiento. Asimismo, se han reducido considerablemente el resto de los ilícitos en comparación con noviembre de 2018, un poco antes de que asumiéramos la presidencia de la República. Por ejemplo, el robo de vehículo de entonces a la fecha ha disminuido en 41%, el secuestro en 25%, el robo a transporte público colectivo en 58%, el robo a transporte público individual en 36%. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy viernes ya, viernes fin de semana, viernes ya de terminar una semana de actividades. Pese a esta pandemia, pues seguimos trabajando fuertemente, tratando de llevar un poco de información ahí en donde usted se encuentre, en su hogar, en su trabajo, en su oficina. Nos da muchísimo gusto y de verdad es una enorme satisfacción poder llegar con ustedes desde este espacio, desde donde transmitimos, que es el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. 3 de julio del año 2020. Qué rápido se va el tiempo. Bueno, el día 1 de julio, por cierto, el presidente presentó su primer, digamos, el segundo año en el que aquel 1 de julio del año 2018 el pueblo salió a votar y le entregó una gran cantidad de votos. Estamos hablando de más de 30 millones de votos, ciertamente indiscutible, como nunca en la historia. Un pueblo cansado de tanta mentira, de tanto derroche, de tanta corrupción, de tanto robo, de tanto desvío, de tanta impunidad. Por eso el pueblo votó por el presidente López Obrador, pero el pero que nunca falta es que a 2 años de eso,
Hoy en el gobierno no ha cambiado absolutamente nada. Ahí están los corruptos, los nuevos corruptos dentro del gobierno de López Obrador, llámese Rocío Nale, llámese Manuel Bartlett, llámese Zoé Robledo, llámese Irma Heréndira Sandoval, llámese John Ackerman, llámese el hijo de Manuel Bartlett. Ahí están los corruptos de siempre y la impunidad de siempre, ahora en el nuevo gobierno, en la Cuarta Transformación. Nada ha cambiado, y lo que ha cambiado ha sido para peor. Las estancias infantiles desaparecieron, el sistema de salud ha empeorado, lo estamos observando con lo que sucede hoy en la pandemia. Ya no se le puede seguir echando la culpa al pasado, ya no alcanza el discurso, señor presidente. Se canceló el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Se han cancelado varios proyectos importantes que mandan muy malas señales. La economía está por los suelos. Se tiene pronosticado una caída de 10.5% del Producto Interno Bruto. No hay crecimiento económico, estamos en una etapa de recesión y más allá de la recesión seguimos cayendo. La inseguridad que prometió que se iba a terminar en 6 meses, si no mal recuerdo, un año después, hoy sigue estando en los primeros niveles, pese a las mentiras que nos quiere hacer creer. Según ha disminuido, no llega ni a un 1%, creo que es el 0.88%, si no mal recuerdo. En realidad es un fracaso lo que hoy estamos viviendo con López Obrador, y que sinceramente es lastimoso ver a este señor que tantos y tantos años buscó la presidencia de la República y no ha sabido aprovechar todo esto. En los años pasados, la enorme corrupción hizo presa de este país 50, 60, 70, 80 años. No se puede cambiar un país en 6 años, es cierto, pero déjeme decirle que no se ha puesto ni la primera piedra de la edificación que él pensó construir en este México. Y no porque no se pueda construir o cambiar en 6 años todo lo que se ha vivido, se tiene que pensar que no hay la voluntad o no se quiere. Simple y sencillamente es que tal parece que al presidente sus propios demonios no lo dejan trabajar y sigue echándole la culpa al pasado. Es cierto, el cambio es difícil, se tiene poco margen porque el presidente pues se ha dejado de asesorar. Los diputados y senadores prefieren callar, sus funcionarios de gabinete no le dicen nada pensando en conservar el cargo público, no le hablan de la enorme corrupción de estos personajes que están cerca de él. Se terminaron los tiempos en que decían que habría mucha austeridad. Lo cierto hoy es que usted se pudo dar cuenta en el informe que acaba de dar, que para mí no fue un informe, sino que más bien fue un discurso, digámosle así, como una utopía de lo que el presidente cree que ha hecho, pero que en realidad no se ve ningún cambio. Llegaron los guaruras, las camionetas blindadas, de lujo. Y usted me va a decir, oye, pero ¿con qué quieres que llegue? Pero eso dijeron. Nosotros nunca dijimos que no utilice el avión presidencial, se está echando a perder. Pero es que el presidente no quiere subirse a un avión en donde se subieron otros presidentes. Bueno, si tiene problemas mentales o frustraciones, son otras cosas. Porque en este momento
ese avión se está echando a perder y se están echando a perder todos aquellos que se utilizaron durante los gobiernos pasados. Va a ir a los Estados Unidos, va a viajar en un avión comercial. Puede hacer lo que quiera, pero estamos hablando de un presidente que debe de tener otra visión de lo que es el país. Y como no se tiene la visión de lo que realmente se quiere para el país, se destruyen los cimientos que se vienen construyendo. ¿Que hubo corrupción en el pasado? Sí, lo hemos dicho. Aquí hemos criticado a Peña Nieto, a Calderón, a Vicente Fox, a Cedillo, a Salinas, a todos, a Javier Duarte, a todos. No nos van a venir a decir que nunca hemos hablado. Lo hemos dicho hasta el cansancio. La corrupción del pasado era insostenible, como es insostenible el día de hoy que se sigan solapando a estos nuevos corruptos que están en la cuarta transformación y que ya se los mencioné. El tráfico de influencias, los contratos por asignación directa, todo lo que se criticó es lo que se está haciendo, que se iban a acabar los vehículos blindados, que ya no iban a haber guaruras. Ha sido una mentira. Nosotros los mexicanos, al menos los que pensamos cuerdamente, nunca hemos dicho que no utilice el avión. Ese es un problema de él. A nosotros eso, la verdad, sinceramente, si está el avión ahí debe de ocuparse. Es como si usted tuviera un vehículo reciente que usted acaba de adquirir y quiere usted seguir usando su bochito, o quiere usted seguir usando pues aquel Renault que salía hace años. No lo sé, pero si usted tiene un carro nuevo, pues úselo, porque se le va a echar a perder. Pues así pasa con lo que estamos viendo el día de hoy, y no se trata nada más de decir las cosas por decirlas. Todo el que piense diferente no puede ser tachado de fifí, de conservador, de neoliberal, de chayotero, de prianista. Eso ya no debe de existir, porque estamos solapando, estamos siendo indiferentes ante lo que está sucediendo el día de hoy. Estamos dando una excusa, estamos permitiendo que esto no avance. Si hubo la promesa de que el presidente iba a cambiar a este país, hay que exigirle que lo haga, que meta a la cárcel a quien tenga que meter a la cárcel. Pero el discurso no debe estar centrado nada más en los programas sociales, no debe estar centrado nada más en que nos dejaron el país un cochinero. Eso ya no puede existir. El país tiene que cambiar, pero tiene que cambiar con todos, cuando hagamos crítica constructiva, cuando ya no permitamos que se nos siga dando el rollo o el discurso de que los gobiernos pasados todo destruyeron y que por eso no podemos avanzar. Si usted piensa así, bueno, pues mis respetos, ¿no? Cada quien. Pero yo veo a un país que hasta el día de hoy no ha cambiado. Mire la zona sur, cómo estamos en materia de inseguridad. Muertos aquí, muertos allá, ejecutados de aquel lado, ejecutados de este lado, hasta colgados nos han dejado. Si usted piensa que estamos bien, qué bueno. Si usted piensa que en el secuestro estamos mucho mejor, qué bueno. Esa es la forma de pensar de usted, la respetamos, pero los números no mienten. Y hoy vemos a un país que no ha cambiado en nada. 2 años prácticamente. Y el tiempo se va rápido. Ahí tenemos una refinería de Dos Bocas que ojalá se termine. Ojalá. Ahí tenemos el aeropuerto, el nuevo que están haciendo, el Felipe Ángeles. Ojalá y también se termine, pese a que ahí le dijeron que simple y sencillamente es un aeropuerto que no reúne las condiciones de seguridad. El otro se canceló a través del voto popular o de mano alzada. O sea, este es el país que queremos, que las cosas se definan a través de hacer una consulta y levantar la mano. Ahí está
la cancelación de Constellation, una empresa cervecera en Baja California, a mano alzada se cerró. Llevaban invertido $900 millones, iban a dar empleo creo que como a 200, 300 trabajadores. Se canceló porque el presidente así lo decidió. Todo se ha cancelado, las estancias infantiles, el sistema de salud está peor. Tenemos que decirlo, disculpe usted, pero así están las cosas. La verdad que es algo complicado hablar cuando no vemos ningún resultado de lo que hoy estamos observando y viendo. Un presidente que no tiene visión, que no tiene capacidad, que no tiene inteligencia. Disculpe, esa es la verdad, eso es lo que vemos. Un presidente que diariamente descalifica, que denosta, que calumnia, que divide. Este no es un estadista. Este no es alguien que realmente tenga visión de lo que debe de ser un presidente de México cuando atravesamos momentos críticos. No se puede ordenar impunemente sin que exista castigo a quien ordenó la liberación de un presunto o probable capo de la droga. Me estoy refiriendo a Ovidio Guzmán. Y luego saludar a la mamá del Chapo. No puede ser. A ver, ¿qué hubiese dicho López Obrador si Enrique Peña Nieto hubiese saludado a la mamá del Chapo? ¿Qué hubiese dicho? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? Ahora imagínese que Peña Nieto haya ordenado liberar al Chapo cuando lo aprenden y él haya dado la orden. ¿Sabe qué? Suéltelo, porque hay muchos mafiosos y va a haber muchas muertes. ¿Usted cree que eso estuvo correcto? Si usted cree que estuvo correcto, pues caray, la verdad que no sé en qué país vivimos, perdón, pero yo lo veo así. Yo no creo que haya sido lo más correcto. Así que en medio de sus aplaudidores, que son los de su gabinete, López Obrador rindió un informe que realmente estuvo lleno de mentiras. Buscamos desterrar las atrocidades de nuestro querido México. Las atrocidades aún continúan, por si no se ha dado cuenta usted. Así que la verdad dice, hemos mantenido la gobernabilidad. ¿Cuál gobernabilidad, por favor? Si los cárteles de la droga no dejan vivir en paz. Si los cárteles de la droga constantemente se están disputando las plazas. ¿Usted cree que eso es gobernabilidad? Dice que todos los delitos han disminuido. Sí, no lo dudo que hayan disminuido, pero menos de un 1%. Imagínese usted cuando la alta tasa de criminalidad nos habla de miles de muertos secuestrados en este país. Yo no creo que este país merezca tener un presidente que sigue mintiéndole a la nación, porque los números no le dan. Bueno, pues son 24 meses desde que se ganó la elección presidencial con aproximadamente 31 millones de votos. López Obrador pide, escúchelo usted muy bien, pide otros 6 meses para consolidar sus políticas de gobierno para que los programas sociales lleguen al 70%. Es cierto, está bien los programas sociales, pero ¿sabe qué? Los programas sociales no pueden ser todo el eje central del gobierno. Claro, no le estamos pidiendo que ayude al rico con una despensa o con algún programa social. Al rico, al empresario, se le está pidiendo que le ayude para seguir conservando las fuentes de empleo, principalmente en esta pandemia que ha generado el despido de más de 1 millón de trabajadores que estaban en la formalidad, y se habla de más de 10 millones de gentes, de personas que
estaban en la informalidad, que no van a encontrar ya las condiciones para seguir ejerciendo el trabajo que venían realizando. Si usted suma eso y lo suma usted a los 55, 57 millones de personas que hoy viven en pobreza, dígame usted qué programa social va a alcanzar cuando tampoco va a haber dinero que ingrese a la federación, porque los empresarios, muchos habrán cerrado sus empresas. Aquellos micro, pequeños, medianos empresarios que generan el 70-80% de los empleos habrán cerrado porque no les ayudaron. ¿Cómo va a obtener el gobierno dinero, recursos públicos? ¿Cómo va a llegar el dinero a las arcas de la federación? Sería bueno que usted se preguntara eso. Bueno, pues pide otros 6 meses para llegar con sus programas sociales al 70% de las familias y así se logre la paz social. Así no se va a lograr la paz social, porque los programas sociales no solamente es un sector de la sociedad. Está el sector empresarial, el sector económico, el sector industrial, ¿no? Entonces, los programas sociales, tarde o temprano, tendrán que disminuir, porque si no se generan las condiciones para generar, para generar mayor capacidad de pagar nuestros impuestos, de generar esas condiciones, pues tristemente habrán que recortarse tarde o temprano. Bueno, oiga, Carlos Ursúa fue secretario de gobierno en el primer tramo de López Obrador. El gobierno federal respondió con frialdad y bueno, concedió una entrevista a Carlos Ursúa, ¿no? El gobierno federal respondió con frialdad y falta de conocimiento económico ante la crisis desatada por la pandemia del COVID-19. Aparte de, bueno, él dio esta entrevista, aparte de aplicar una política fiscal muy mala, dice Carlos Ursúa, su estrategia está castigando el trabajo formal, es lo que le acabo de decir, mientras que la gente se en alimentos y las tasas de hipotecas todavía muy altas. Según Carlos Ursúa, el primer secretario de Hacienda y Crédito Público acaba de señalar que hay una muy mala política y una falta de conocimiento ante la crisis que hoy estamos viviendo. El estilo personal de gobernar del presidente es muy autoritario y él en particular creo que tiene menos interés en escuchar a los economistas que el que mostraban muchos presidentes anteriormente. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Quiere decir que si no tiene una idea él de la economía, de cómo la economía mantiene a un país, cómo la economía te puede generar bienestar, cómo la economía te puede generar mejores condiciones de vida cuando tienes un empleo, cuando es bien remunerado, cuando todos tenemos las mismas condiciones para vivir bien. Cuando tienes todo eso, tienes el conocimiento de que estás aplicando una buena economía. Cuando tú no tienes conocimiento de esto, prácticamente te vas a la quiebra. Es como en tu casa. Si tú no sabes administrarte, si tú no sabes generar las condiciones para generar más ingresos, seguramente llegará el momento en que no vas a recibir ningún dinero porque no estás trabajando bien, porque no tienes capacidad para poder realizar cierto trabajo y de esa manera que te paguen para que tú puedas también distribuir lo que recibes, en comprar, en realizar algunas otras actividades económicas, y eso es una cadenita. Cuando no se tienen los conocimientos económicos, pues prácticamente se está yendo al abismo, como lo estamos viendo el día de hoy. No lo digo yo, no me lo crea a mí, si usted quiere no me lo crea a mí, pero lo dice el Fondo Monetario Internacional. México habrá de caer 10.5%. Las calificadoras todas han sido negativas. Que se aferre a creer que ahora se tiene que medir el bienestar a través de la felicidad, pues bueno, es muy su problema del presidente, pero los números no los puede cambiar porque el mundo se rige de esa manera.
Si usted no lo piensa así, bueno, pues cada quien tiene sus propias ideas. Pero es cierto, así se rige el mundo. Dice Carlos Ursúa, el economista, sostuvo en una amplia entrevista que concedió al diario español El País, dice que creo que es un poco por ignorancia, con todo respeto para el presidente, él no tiene por qué saber mucho de economía, la verdad, pero sí tiene que tener a gente alrededor que pueda asesorarlo, que tiene que escucharlo, que tiene que escuchar qué es lo que dicen, qué es lo mejor para el país, debe de tener un criterio, desde luego. Así que en la entrevista, Carlos Ursúa lamentó varias decisiones del mandatario, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que calificó de la peor decisión de todas, y la ignorancia absoluta con la que el presidente, pero también Manuel Bartlett Díaz y Rocío Nale, hablan de autosuficiencia energética. Los tacha de ignorantes, pues. De hecho, Carlos Ursúa estimó que la aversión del mandatario por las energías renovables se debe en parte a que está obsesionado con Pemex y que Bartlett, pese a su desconocimiento absoluto acerca de la compañía de electricidad, es un hombre sumamente astuto que en cierta medida, creo yo, refleja parte de lo que siempre fue López Obrador. Fue un priista cuando era joven, pero un priista setentero que tenía estas ideas de Echeverría, de López Portillo. Pese a encabezar una economía muy neoliberal, fíjese, encabeza una economía neoliberal, pese a que está en contra de los neoliberales. López Obrador y el partido Morena usan la palabra neoliberal como un insulto, de una manera que Ursúa califica de absurda. Es decir, en lugar de decir pendejo o chinga tu madre, dice neoliberal, porque él generalmente no dice malas palabras, estimó y abundó. Cuando le dicen neoliberal, le está insultando, pues, ¿no? De hecho, dice Carlos Ursúa, nosotros somos una economía extraordinariamente abierta para estándares internacionales y dependemos totalmente del comercio exterior. No lo digo yo, lo está diciendo un economista. Si usted no lo cree, pues no le crea a él. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo él, Carlos Ursúa, un economista, fue secretario de Hacienda, conoce de estos temas, no lo estoy diciendo yo. Respecto a la cancelación del aeropuerto de Texcoco, Ursúa criticó de nuevo al mandatario. ¿Por qué lo hizo? La verdad no sé, pero fue una muy mala decisión. Creo que fue la peor decisión de todas, junto con su discurso, que la verdad también. Él ya había ganado y ya era presidente. No entiendo todavía este discurso diario que es tan polarizante, tan maniqueo, ¿no? Que simplemente no le ayuda a un presidente en ningún lado, ni siquiera a Trump en Estados Unidos. De manera general, aseveró el economista que la economía mexicana ya estaba en mal estado antes que la pandemia de COVID-19, antes que la pandemia arrasara con ella, con la economía. Primero, porque simplemente no hay dinero. No hay dinero en las arcas del gobierno federal y de los estatales, debido a la baja recaudación fiscal. Y segundo, porque se cayeron las inversiones privadas y públicas en 2019 por una falta de confianza en el gobierno federal. La falta de recursos, añadió, acelera un enfrentamiento que está germinando entre gobiernos estatales y el gobierno federal, el cual eventualmente se va a dar muy pronto, pues los ingresos son sobre impuestos sobre la renta y el IVA. Se desplomaron durante el confinamiento, lo que a su vez reducirá de manera dramática las participaciones federales a las entidades federativas. Ahí están, lo que está diciendo el economista Carlos Ursúa. Repito, es lo que él dice. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Cada quien tiene que sacar sus propias conclusiones. A 2 años, yo me preguntaría, ¿en qué ha cambiado esto? ¿Está usted mejor? Qué bueno que está usted mejor. ¿Le ha funcionado el cambio de gobierno? Qué bueno. Excelente. Pero la realidad siempre
siempre es muy cruda y la realidad siempre sale a relucir. Esa no la puedes ocultar. La verdad siempre va a salir a la luz pública. Desgraciadamente, así están las cosas. Bueno, así que, pues vamos a ver si esto mejora, si López Obrador le da un giro a todo esto o si seguimos tal y como vamos. El presidente aseguró que busca la manera de que los columnistas, eso lo sacó hoy también el presidente. Imagínense usted cómo polariza el presidente esta situación. Sí es cierto lo que dice Chucho Montt, los cárteles han estado por toda la vida de México. En Coatzacoalcos dice solo cambian de padrino, y así será en todo el país. En todo el país siempre ha habido cárteles, cambian de padrino, y así, efectivamente, así están las cosas. O sea, es algo que no se va a ir de la noche a la mañana, pero que sí se tienen que crear las estrategias para poder crear las condiciones también para todos aquellos que hoy vivimos, pues dándole y echándole muchas ganas a las actividades que desarrollamos, que tenemos que tener las mejores condiciones para poder generar riqueza también, a través de lo que usted haga decentemente, honradamente, que yo creo que somos muchos también, y que todos, creo yo, en su sano juicio, queremos que le vaya bien a nuestro país, que le vaya bien al presidente, pero desgraciadamente ha tenido un discurso y una mala manera de ver a los economistas o a la economía, y creo que ese no es su fuerte, y que desgraciadamente los países subsisten a través de buenos manejos de la economía, de no crearse o de no generarse económicamente hablando una estrategia en este sentido. Quizás los programas sociales que hoy se tienen en 2 o 3 años más puedan irse a la baja, porque como dice Carlos Ursúa, no hay una buena recaudación fiscal, porque no estamos dando certidumbre, porque no estamos dando certeza a los inversionistas extranjeros, a la inversión directa. Mandamos malas señales con la cancelación de las empresas o de las compañías o empresas productoras de energía renovable, con cancelar proyectos muy importantes así a mano alzada porque se le ocurren al presidente. En fin, son muchas cosas que creo yo estaría muy bien ir pensando de qué manera todo esto nos va a, pues en determinado momento nos puede afectar, ¿no? Si no hay una buena economía, ¿cómo nos va a afectar todo esto? Y cuando no se generan las condiciones para la inversión, ¿no? Vamos, por ejemplo, Coatzacoalcos es una zona industrial. ¿Cuántas veces no se ha dicho que el corredor interoceánico, que vamos muy bien, que vienen grandes obras, en fin, lo que usted quiera? Pero dígame usted, hasta hoy, ¿cuántos inversionistas hay aquí en la zona sur interesados en invertir? ¿Cuántos inversionistas están trabajando ya aquí en Coatzacoalcos? A excepción de las obras que está haciendo la API de Coatzacoalcos. Pero ¿usted cree que nos va a alcanzar el tiempo? Además, si no hay seguridad, al menos la zona sur, usted lo está viviendo, los que somos de por aquí, de la zona, estamos viendo qué terrible está la delincuencia. ¿Qué inversionista va a tener deseos de venir a traer su dinero por acá si sabe que lo pueden secuestrar, que lo pueden asesinar, ¿no? Bueno, López Obrador aseguró, digo, para que usted se dé cuenta cómo el presidente polariza todo y se va contra todos, ¿no? Y contra todo. López Obrador aseguró este viernes durante su mañanera, hoy en la mañana, que busca la manera de que los columnistas que lo atacan constantemente cooperen para beneficiar al pueblo. Imagínese a mí, por ejemplo, yo que escribo y que doy aquí un poquito de información, que bueno, que trata uno de dar un poco de información. Imagínese a mí, yo por ejemplo que escribo en varios medios, que apuradamente alcanza para subsistir, pues cuánto pueden quitarme, porque eso es lo que pretende el presidente,
Dice que ellos ganan por atacarme, porque pues según nosotros lo atacamos. Dice, les pagan por eso, pero buscamos que de lo que les pagan ayuden en algo. El atacarme es para ellos una empresa lucrativa. ¿Cuánto les dan para atacarme? Ganan por eso, entonces deberían de cooperar en algo, que sigan atacando, pero de lo que les pagan, porque es prensa vendida o alquilada, que ayuden en algo. Caray. Pues esto es lo que dice AMLO, porque pues realmente no está preparado para la crítica. Es un hombre que no tiene la preparación mental para recibir la crítica. Desgraciadamente su faceta es más autoritaria. Digo, si se ofenden, discúlpenme, pero yo lo veo en un tono autoritario a este señor. No tiene un discurso maduro, no tiene la capacidad de escuchar, de reflexionar, de dar un discurso centrado, analizado. Yo creo que eso es lo grave de este presidente, que no sabe escuchar a sus críticos, que no reflexiona, que no analiza. Incluso él puede estar en desacuerdo, pero tiene que dar una explicación centrada, razonada. Esa es mi forma de pensar, pero no, el presidente, creo que el presidente no tiene esa capacidad, y estaremos pensando que a lo mejor no se puede resolver en un año, que no se puede resolver en 2 años, que no se pueden resolver en 3 años, y cuando terminemos este sexenio seguiremos diciendo no se pudo terminar en 6 años porque era demasiado. Y lo peor es que ni avanzamos y sí retrocedimos, porque la cancelación de varios proyectos, claro que nos afecta, porque nuestro dinero, el dinero de usted y el dinero mío, fue tirado a la basura por este señor que hoy está en Palacio Nacional. Bueno, López Obrador reiteró que si estas personas reciben 500,000 pesos, donen 50,000 para una causa justa y ya con eso mantienen su permiso, su licencia para seguirme atacando. Sí, cómo no. Bueno, esa es la jalada que hoy se aventó el presidente. Y bueno, si tiene usted chance, por ahí lea la columna de Enrique Quintana que escribe en El Financiero. Tocamos fondo y allí seguimos. Dice Enrique Quintana en su columna de Coordenadas: en más de una ocasión el presidente de la República ha dicho que en materia económica ya tocamos fondo y que ahora viene la recuperación. Esta es una verdad a medias. Literalmente, por una parte es cierto que de acuerdo con algunas variables parece ser que ya se tocó fondo, sin embargo no es claro que ya haya comenzado la recuperación. Son dos cosas diferentes. Sí, se tocó fondo, pero ¿cuándo recuperaremos nuestra economía, no? Mucho se ha discutido respecto a si después de llegar al piso la economía emergerá rápidamente como una V, o si allí se quedará como una L, o si dará tumbos como una W, dice Enrique Quintana. Muy interesante su columna, por cierto. Ahí se puede usted échele un vistazo. Para empezar, dice Enrique Quintana, ¿qué significa que se haya tocado fondo? Si consideramos los niveles absolutos de algunas variables como el empleo, la producción, las ventas, entre otras, es posible que en diferentes momentos del segundo trimestre de este año, en efecto, se haya llegado a los mínimos. Si lo que observamos son las variaciones anuales de dichas variables, podríamos tener aún caídas más fuertes más fuertes en los siguientes meses. Le pongo un ejemplo, dice Enrique Quintana. El ejemplo de la industria automotriz, cuyos datos se revelaron ayer. En materia de ventas, el peor mes para esta industria fue abril, cuando apenas se vendieron poco menos de 35,000 vehículos. En mayo la cifra aumentó a 42,000 y en junio fueron casi 63,000. Otro de los datos que contrastan es el de la pérdida de empleos formales. El nivel más elevado ocurrió en abril, con más de 555,000 empleos perdidos. En mayo el descenso fue de 344,000 y de acuerdo con las cifras adelantadas por López Obrador en su informe del 1 de julio, en junio se habrían perdido 83,000 empleos. No es lo mismo para todos los sectores, desde luego. En el mismo informe, el presidente refirió datos del SAT para señalar que las tiendas de autoservicio tuvieron un incremento de ventas de 8.8% en junio,
Pero cuando tengamos datos, por ejemplo, de la industria de la construcción para el mismo mes, vamos a ver un desplome quizás de 20 a 30%. Grave lo que estamos viendo el día de hoy con estos números que en realidad sí nos está afectando a todos. Bueno, nuestra economía sigue cayendo, sin duda. Esto va a repercutir totalmente en la economía también. Ya vimos que hay más de 1 millón de desempleados que estaban en la formalidad. Ya sabemos que hay de más de 10 millones de la informalidad, que simple y sencillamente pues ya no encontrarán las mismas condiciones para seguir ejerciendo su trabajo o el que estaban realizando. La verdad que sí está algo complicado todo esto. Oiga, ¿será que López Obrador, ahora que vaya a Estados Unidos, se tenga que hacer la prueba para el COVID-19? Porque ya ve que creo que el día 8, si no mal recuerdo, 9, el presidente va a ir a darle ahí el espaldarazo, no sé cómo se entienda esto, al presidente Donald Trump. Por ahí salió un video también, si ojalá usted lo puede ver, el de Silvano Aureoles, donde le habla muy fuerte al presidente y le dice que cómo va a ir a Estados Unidos si ese señor nos ha humillado y nos ha dicho de todo a nosotros los mexicanos, pero el presidente va a ir dentro de poco. Ya saben que el presidente no escucha a nadie. Pues va para Estados Unidos, porque prácticamente Andrés Manuel López Obrador, pues lo que tanto criticó de los gobiernos anteriores, hoy lo está haciendo, pues se ha convertido en un manso corderito de Donald Trump, y al paso que vamos, no dude que terminemos pagando el muro fronterizo que tanto pregonó Donald Trump, que nosotros los mexicanos lo pagaríamos. Así que, pues a ver en qué queda todo esto, pero por lo pronto López Obrador va a visitar, una visita oficial a ver al presidente Donald Trump. Habían dicho que era una visita de Estado. Ya es Bernardo Sepúlveda, el embajador emérito de Estados Unidos, ya dijo que no es una visita de Estado, es una visita oficial, es decir, no hay un protocolo como se hace en una visita de Estado. El mayor secreto de la visita de López Obrador a su contraparte Donald Trump es la negociación que ha resultado compleja y difícil, que desde hace 4 días llevan a cabo los mexicanos con los estadounidenses para evitar que cuando entre a la Casa Blanca y le tomen la temperatura, en caso de tenerla alta, no sea obligado a realizarse la prueba del COVID-19. La negociación está atorada y no se ha podido llegar a ningún acuerdo. Imagínense que este presidente, que estuvo ya cerca de varios funcionarios como Arturo Herrera, que dio positivo, Graciela Márquez y otros más ahí, la nueva directora o subsecretaria de la Comisión de Derechos Humanos, no mal recuerdo, que acaba de ser nombrada, también estuvo ahí. El nuevo, hay un otro titular, no recuerdo en qué cargo, creo que lo mandaron a los del banco, los bancos del bienestar. Este señor también dio positivo a COVID. El presidente ha estado rodeado de todos ellos. ¿Cómo cree usted que le van a permitir llegar a la Casa Blanca allá a Estados Unidos, reunirse con Donald Trump y que no le tomen la temperatura, o que no use cubreboca, o que no le hagan la prueba del COVID-19? La seguridad del presidente Donald Trump es seguridad de Estado, y en varias ocasiones o en la mayoría de las ocasiones, su guardia personal, la gente que lo rodea, pues prácticamente no se sujetan a las reglas del presidente en turno, sino que tienen un protocolo de actuación. Si en este momento la pandemia puede causar la muerte de una persona, como ya está comprobado, y el presidente López Obrador, ellos tienen informe de que ha estado cerca de mucha gente que tiene este tipo de contagio, que tiene el COVID, no dude usted que llegando, le hagan la prueba del COVID-19, le tomen la temperatura, le pongan un cubreboca, si es que se va a entrevistar con Donald Trump. Así que así están las cosas, es un tema de seguridad. Si tiene usted la oportunidad hoy de leer a Raimundo Riva Palacio, hace una muy buena crítica de lo que hoy está saliendo a la luz pública.
del señor López Obrador, de Donald Trump también, y bueno, así están las cosas. Bueno, oiga, ¿qué pasa con los médicos, con los doctores del IMSS de aquí de Veracruz? Ya sabe que de por sí está muy castigada los insumos, el gel, el antibacterial, los cubrebocas. No tienen los equipos de protección nuestros doctores que están en la primera línea de batalla. Pues muchos de ellos se han enfermado y han muerto. Aquí lo hemos vivido en Coatzacoalcos. Coatzacoalcos ahorita está en focos rojos, al igual que Minatitlán. La gente ha abierto sus negocios, pero llegan y se los cierran. Ya la gente no sabe qué hacer. Hay una situación muy grave que estamos viviendo aquí en Coatzacoalcos también con los negocios no esenciales, porque la gente de qué va a vivir o de qué va a comer si, por ejemplo, el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, ni siquiera se ha acercado para decirles vamos a apoyarlos, vamos a ayudarlos. Así que pues esto está grave, porque los pequeños, los microempresarios, los que tienen un trabajador, 2 trabajadores, 3 trabajadores, pues prácticamente están abandonados por la autoridad municipal, por la autoridad estatal. No hay nadie que los ayude, pero quieren que mantengan cerrados sus negocios. Ese es un tema. El otro tema tiene que ver con los médicos, los que están en la primera línea de batalla. Pues bueno, en el hospital del IMSS en Veracruz, personal médico de la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en Veracruz, protestó este jueves porque les quieren quitar el bono por ser hospital COVID-19, descontándoles lo correspondiente a marzo por laborar en condiciones de riesgo. Tras los reclamos, autoridades dieron marcha atrás al descuento. Sí van a recibir su bono. Yo creo que es muy merecido. Aplauso a nuestros doctores, estos héroes que han dado la vida por salvar a otras vidas en este terrible momento que vivimos aquí en este país. Claro, es en todo el mundo, pero en México la falta de estrategia, esa falsa austeridad del gobierno presidencial o del gobierno federal, no proporcionó en tiempo todos los insumos para el personal médico. Muchos de ellos se contagiaron y han muerto. ¿Cuántos médicos aquí en Coatzacoalcos que nosotros conocemos hoy ya no están con nosotros? Han partido a ese viaje a la eternidad, al que todos, sin duda, algún día habremos de acudir, pero la falta de insumos, la falta de protección, o en muchas ocasiones un equipo que no era el adecuado, originó que médicos, enfermeras, enfermeros, doctoras, doctores hayan perdido la vida. Sinceramente, nuestros doctores merecen todo nuestro respeto. Qué bueno que protestaron para que les devolvieran su bono por trabajar en un hospital COVID donde existe más riesgo en este momento de morir, de contaminarse y de morir. El argumento que les dieron es que el Hospital General de Zona Benito Coque ya no es totalmente COVID. Pues esta semana le fue modificado la clasificación a mixta, aunque el 60% de los pacientes e incluso personal de atención son por el coronavirus. Se nos quiere hacer un descuento de un bono que se nos fue adjudicado entre las quincenas de abril y abril y marzo, y quieren descontarlo directo de la nómina. Ese bono no lo pedimos nosotros, nos los dio la misma federación, fue cosa del gobierno y ahora nos quieren descontar, dijo ahí un personal del área de enfermería. Y bueno, la verdad es que ante estas protestas
El IMSS de la Delegación Veracruz Norte aclaró que el bono COVID se entregará a médicos, enfermeras y demás personal sanitario que conforman los equipos COVID-19 que atienden a los derechohabientes que se contagiaron de este virus del coronavirus. Así que bueno, así están las cosas. Ojalá y realmente ya no los presionen más, porque nuestros médicos han hecho todo lo posible por realmente salvar vidas. Es de verdad digno de aplaudir. Qué bueno que nuestros médicos protestaron aquí en Coatzacoalcos. Ellos son unos héroes, y en todo el país nuestros médicos merecen todo nuestro reconocimiento. Hay que respetarlos, a nuestras enfermeras, a nuestros enfermeros, doctoras, doctores, todo el personal que trabaja en un hospital COVID-19, que atienden a pacientes que llegan con este problema. Todos ellos merecen nuestro reconocimiento y nuestro respeto. Vaya pues ese reconocimiento y respeto para todas las mujeres de México y del mundo. A todos, a todas, mujeres, hombres, enfermeras, enfermeros, doctoras, doctores, personal del área administrativa, de limpieza, de cocina, de todo. Nuestro reconocimiento y nuestro aplauso, sinceramente. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Chucho Mon, a Toño Cruz. Es cierto, dice que, y dígame, 80 años que gobernó su partido, bueno, quién sabe a qué se refiere. ¿Algo cambió? Pues no, sinceramente ya lo hemos dicho en 2 o 3 ocasiones, no cambió absolutamente nada, había mucha corrupción, mucho robo, pero hoy también seguimos viendo lo mismo. Hablas como prianista, pues allá Angélica Sánchez si piensa eso. Chucho Mon, todo está podrido, antes era primavera, ahora tenemos caminantes blancos, dice, ¿no? Bueno, no, sinceramente que aquí lo hemos dicho, los gobiernos anteriores fueron muy rateros, muy corruptos, muy ladrones. ¿Sabes qué es lo más cabrón? Dice Chucho Mon, que en sexenio los que ayudan al Presi son nominados a asociaciones internacionales. Pues bueno, algo se tienen que pues asentar o recargar los presidentes, porque tienen que tener asesores, pero también hay que escucharlos. Amigo, dice Chucho Mon, los cárteles han estado por toda la vida de México. Coatzacoalcos solo cambian de padrino, es cierto, y en todo el país, ¿no? ¿A poco no sabes quién apadrina a los colombianos en Coaxa? Dice, o a los cárteles. Si sabes, cómo no, y son gente de lana que vive ahí, seguirán viviendo ahí, mezclados con todos los que trabajamos. Bueno, hemos sabido de varios casos, han salido a la luz pública, y hasta ahí es lo que hemos sabido de esta situación. No tenemos más conocimientos, más que los que salen también en los medios, la información que nos llega. Pues sí, es cierto. Los cárteles o los jefes de plaza en todo el país, en todos los municipios o en los estados, siempre van cambiando de jefes de plazas y de padrinos, si usted le quiere llamar así. Bueno, aquí dice que ya debe de ponerse esto ya inmediatamente, debe de haber un cambio. Saludos a Benito Argüelles Calzada, el licenciado Benito Argüelles, saludos a Cris Nolasco, saludos también a Cris Nolasco, a todos ellos muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sinceramente no se puede cambiar todo de un día para otro, desde luego, pero lo que yo decía y lo que vengo sosteniendo es que en estos 2 años prácticamente de gobierno pareciera ser que hay un retroceso. No se puede cambiar todo, es cierto, pero no se puede mantener una política polarizante de división, y no se puede tener un desconocimiento absoluto de la economía, o si se tiene, debe de haber un asesoramiento, porque lo que hoy estamos viviendo sinceramente va a repercutir fuertemente en nuestra vida cotidiana, y además también el tema de la atención a la pandemia,
que seguramente si se hubiera tenido más conciencia, más madurez, seguramente estaríamos en otras condiciones y no estaríamos hablando de prácticamente de más de 1 millón de empleos que se perdieron si se hubieran apoyado a los micros, pequeños y medianos empresarios, a los empresarios que también grandes que generan cientos de empleos, porque los empresarios no pedían que les perdonaran los impuestos, los empresarios pedían prórrogas, los empresarios pedían más tiempo, pagar poco a poco para seguir sosteniendo en nómina a los empleados. No se podía tener a los empleados y pagar los impuestos obreros patronales, los impuestos fiscales, luz, agua, o sea, es difícil, es muy difícil, pero no se tuvo ese apoyo. Ok, hubo por ahí ciertos apoyos también a los pequeños y medianos empresarios, que en realidad ha sido insuficiente. Creo que les está mandando 25,000 pesos, si no mal recuerdo, pero fue totalmente insuficiente. Así están las cosas. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos visto. Gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. Si Dios lo permite, si nos da la oportunidad, nos vamos a escuchar aquí, nos vamos a ver aquí el próximo lunes. Yo deseo que tengan un excelente fin de semana, pásenla bien, cuídense mucho, si van a salir usen su cubreboca, procuren mantener una sana distancia de la que nos vienen hablando. Nadie está exento de esto, en cualquier momento, incluso los doctores han dicho que tarde o temprano todos habremos de infectarnos, pero entre más tardado sea que nos infectemos, posiblemente, no sé, a lo mejor ojalá a fin de año ya exista algún otro medicamento fuerte que sea preciso para contener esto, una vacuna, una inyección para contrarrestar los efectos del coronavirus, que como ya vimos causa la muerte, no respeta edad, no respeta condición social, y bueno, esa es la realidad de la que hoy vivimos. Ojalá y usted se cuide, todos habremos de infectarnos, dicen, pero que entre más tarde sea, mucho mejor, porque hay más posibilidades de vida. En este momento también los hospitales están saturados. Ojalá y se cuide usted para que nos veamos y nos escuchemos aquí la próxima semana. Saludos a todos, gracias, excelente fin de semana, hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.